Perfecto. Bueno, ya la clase anterior estuvimos trabajando con una introducción en las señales en tiempo discreto. No he podido subir a la plataforma todavía la presentación debido a que el archivo original que tenía yo de PowerPoint se dañó ese día que estábamos trabajando y tuve que hacer algunos cambios en la máquina y apenas ahorita estoy recuperando parte de esa información. Pero bueno, ya lo tendrán el día de hoy, la primera parte, y mañana liberaré el material que veamos la clase de mañana. Bien, en la representación de señales en tiempo discreto, habíamos visto que si bien estas señales procedían de señales que originalmente fueron señales en tiempo continuo, no todas eran así, pero los casos más representativos que vamos a ver en este curso, pues iban a partir de un origen de señales de tiempo continuo, las cuales al ser muestreadas se convierten en señales en tiempo discreto. Y vamos a empezar por acotar esas señales, todas las que pudiera haber, por ver las más básicas, las más representativas, dentro de las cuales se encuentran las señales senoidales. Una señal senoidal en el tiempo continuo está representada por n, donde n son las muestras, a diferencia de las señales, perdón, una señal en tiempo discreto está representada por n, a diferencia de las señales en tiempo continuo, que están representadas por t. T es el continuum en el tiempo y n me da solo un espacio de muestras. Esas muestras son las que fueron resultado de haber ido acotando la señal de tiempo continuo. Así que la señal de tiempo continuo la hemos convertido en una señal de tiempo discreto y se representa de la siguiente manera: a coseno de 2πk por n más teta, donde n, sabemos, solo va a tomar números enteros. Por lo tanto, la función coseno solo tendrá valores donde el producto de este factor sea representativo. Ya que si este factor fuera 1, 2pi por k fuera igual a 1, la n diría que solo se muestrea en n0, 0 segundos, n1, 1 segundo, n2, 2 segundos, y así sucesivamente. Si el tiempo de muestreo fueran segundos, bueno, pues ese sería solo los instantes que se estarían recogiendo de esta señal coseno. De tal forma que podemos llegar a decir que la función g de n es producto de una función g de t, donde el tiempo está definido por n por t de s, donde este t de s pues es el periodo, el tiempo de muestreo, es el tiempo de muestreo. Bien, k de 0 ahora se vuelve el periodo fundamental de la función en el tiempo discreto. Y lo que vamos a decir es que k de n, o k, perdón, k es igual a la frecuencia de muestreo por el tiempo de muestreo. De aquí lo que vamos a decir es que el tiempo de muestreo, T de S, es igual a F de 0
entre f de s, lo cual nos da el valor de k. Esta k es la que nos va a definir el periodo fundamental de la función en tiempo discreto. Y con esta k vamos posteriormente a ver que podemos usarla para poder obtener o deducir si una función es periódica o no es periódica. Bien. El requisito para que una señal senoidal en tiempo discreto sea periódica es que para cierto tiempo discreto haya algún entero m que nos dé esta expresión que está aquí. A ver, vamos a verlo con la imagen. Toda señal, sea coseno o no sea coseno, pero que sea periódica, se dice que es periódica porque cada n veces el tiempo se vuelve a repetir el mismo valor. Por ejemplo, tenemos esta señal que está aquí. Si yo me fijo en la señal punteada de la función coseno, bueno, veo que para cualquier instante de tiempo la señal es periódica y se puede demostrar recorriendo el periodo fundamental y viendo que el valor se vuelve a repetir. Para el caso de señales muestreadas, lo que debe de pasar con una señal periódica es que una vez que sucede un evento de cierta magnitud, esperamos el tiempo donde se vuelva a repetir el evento y que a partir de ese momento se vuelva a repetir nuevamente el evento completo. De esta manera diremos que nuestra función es periódica. En este caso, si nada más observamos las muestras, aquí empieza 2 muestras hacia arriba, 2 hacia abajo, 3 hacia arriba, 2 hacia abajo, 2 hacia arriba. Bueno, este patrón de muestras nos dice con tan solo observarlo que es periódico porque se vuelve a repetir el patrón de la misma manera. Y entonces lo que diríamos es que en el plano del tiempo discreto, la función coseno tiene una frecuencia de 2pi k por n. Si es periódica, cada 2pi se tiene que repetir el patrón, cada 2pi. Y este patrón, por ejemplo, empieza aquí y se repite aquí. En este caso diríamos que el periodo 2pi función se repite para m igual a 1. Pero también se vuelve a repetir acá. Entonces diríamos que se repite para m igual a 2. Es decir, en 2pi y en 4pi, el valor de una función periódica se vuelve a repetir. Así que entonces diremos que si la frecuencia, si la señal original está siendo muestreada y tiene este periodo, el periodo se muestrea cada 2pi veces. Si de aquí despejamos k, vamos a ver que el 2pi que multiplica y el 2pi que divide, pues se van. Y me queda que k es igual a m sobre n. Anteriormente, habíamos dicho que cuando comparábamos la señal de tiempo discreto con la señal de tiempo continuo, había una relación donde este valor de k me representaba a esta unión de aquí. Pero para el tiempo, no para todo valor de tiempo, sino solo para instantes de tiempo muestreados del tiempo de muestreo.
De tal manera que entonces decimos que esto es igual, K es igual a F de 0 por T de S. Pero T de S es periodo, es tiempo. T de S son las muestras. Cada cuánto se hace una muestra. Es decir, aquí hay una muestra. Aquí otra muestra. Cada uno de estos instantes de tiempo tarda TDS. Y esta TDS, que es, vamos a llamarla así, el periodo de muestreo, su inverso es la frecuencia de muestreo. De ahí que la podamos sustituir por FDS. FDS sería la frecuencia de muestreo. ¿Cómo entendemos la frecuencia de muestreo? Bueno, ¿cuántas veces por unidad de tiempo se hacen esas muestras? Así que, si tuviéramos de aquí a acá un segundo, y tenemos que en un segundo se dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 muestras, teniendo el segundo dividido entre 5 espacios de muestreo, contando que aquí fue la primera, aquí son 0.2 segundos el tiempo que hay aquí. Así que entonces, 0.2 segundos en 5 tiempos me da el periodo completo del muestreo. La frecuencia de muestreo sería 5 muestras por segundo. A partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 muestras en un segundo. Y el periodo o el tiempo de muestreo serían 0.2 segundos. ¿Ok? A eso se refiere esta parte de aquí. Bueno, pero ahora vayamos a la fórmula que nos arrojó. Nos dice, bueno, el valor de K, por un lado debe de cumplir la regla que entre la frecuencia fundamental en el tiempo continuo y la frecuencia de muestreo, esta relación es igual a un valor M entre un valor N, donde es la muestra. Aquí, por ejemplo, N vale 0, aquí N vale 1, aquí N vale 2, N vale 3, y ahí lo vemos de más anotado. N es la muestra y M es cada cuánto se cumple el periodo completo de la función en tiempo discreto. Por ejemplo, aquí M vale 0, pero aquí M vale 1. Aquí M vale 2. Que sería cada pi veces, cada 2pi veces, perdón, cada 2pi por 1, 2pi por 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces el valor de M aquí vale 1, el valor de M aquí vale 2. Y esos son entonces los valores que nos relacionan el valor de K que está aquí. De tal manera que si lo queremos aplicar a un caso real, sea por ejemplo el problema sea el que tenemos aquí, donde tenemos una señal senoidal, está en el tiempo discreto, que tiene una frecuencia 72pi sobre 19
por n más un ángulo de fase teta. Esta expresión la quiero desarrollar de tal manera que se parezca a la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, que era 2pi por k por n. Diremos entonces que k es 36 entre 19. Si sacamos el 2 de aquí, dividimos entre 2 aquí, me quedaría 36 entre 19. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el tiempo discreto positivo más pequeño, denominado n, que resuelve que k por n igual a m sea un valor real donde m es un entero, es cuando n vale 19. Cuando n vale 19, esto que está aquí se vuelve una operación válida. Y diremos entonces que el periodo fundamental es 19. ¿Qué tendría que estar pasando? Bueno, para este caso en particular, más déjenme ver si. Sí, ok. Para este caso en particular, lo que tendría que suceder es lo siguiente. Voy a... Sobre este plano, debiera existir una función coseno del tiempo continuo. Y esta función coseno, si fue muestreada adecuadamente, lo que nos dice que n sea 19, quiere decir que aquí n vale 1, aquí n vale 2, aquí n vale 3, aquí n tendría que valer 19. Pero obviamente estoy hablando no de la señal de tiempo continuo, sino que estoy hablando de la señal de tiempo muestreado. Es decir, de este punto a este punto, Maestro, debo disculpe, repartir 19 ¿está enseñando alguna muestras. gráfica? ¿Una pregunta? Sí, maestro, ahí está mostrando alguna gráfica, es que no me aparece. Sí, estoy graficando con el plumón. No sé si se ve el plumón. A mí no me aparece. Bueno, se me quedó como estático, yo creo. Ok, ¿a los demás lo pueden ver? A mí Yo sí sí me lo puedo parece. ver. A mí Yo sí me sí, aparece, profe. Ok. yo sí lo veo. Si quieres, refresca la imagen para que la puedas volver a ver, a lo mejor minimizarla, maximizarla. Y si no, salte un poquito de la sesión y vuelve a entrar y muy probablemente ya la puedas ver. Si no, lo estoy grabando y lo puedes comparar. Pero sí, en la parte superior derecha estoy graficando. Ah, sí, ya refresqué la imagen y sí, ya me Ya, apareció. ok. Muchas gracias, maestro. Sí, está bien. Sí, les decía yo, aquí se van a repetir 19 muestras. No sé, aquí sería malo decir que estas son, ¿no? ¿Verdad? Pero supongamos que estas son de una función coseno que de otra forma, si no repito las 19 muestras, no es periódica. Es decir, esta señal coseno con estos datos que están aquí, es periódica, y cuando digo esta señal no me refiero a la roja, me refiero a la azul. La señal azul que resulta de muestrear la señal roja es periódica siempre y cuando en el lapso de que pase un ciclo haya 19 muestras.
Si no hay 19 muestras, si hay menos, lo que resulte de las señales muestreadas no se va a poder volver a repetir en el tiempo. Con las 19 muestras lo que garantizamos es que a partir de que suceden estas 19 muestras, la señal igualita muestreada se vuelve a repetir. Otras 19 y se vuelve a repetir. Eso es lo que me garantiza esta operación que está aquí. Así que entonces, digo, si K es igual a 36 entre 19, el valor N mínimo que debe de dar para que esto sea periódico es 19. Ahora, ¿por qué el valor mínimo es 19? Ah, porque quedamos que la operación de K, lo voy a poner aquí, que era igual a M entre N. Esta operación debe ser un número entero. Si M es un entero y N es un entero, K debe tener una propiedad de ser un número entero y no un número fraccionario. Por lo tanto, el número con el que yo puedo multiplicar esta expresión 36 entre 19 y que me dé que M es un número entero, pues el único número es 19. Fíjense, si de aquí despejo M, me queda que M es igual a K por N. Si K ya había yo dicho que era 36 entre 19, ¿por qué número multiplico esta expresión para que M sea entero? Si lo multiplico por 2, me da 36 entre 38, lo cual no lo puedo simplificar y me queda un número fraccionario. Y bueno, van a llegar a la conclusión de que 19 es un número primo, por lo tanto, el único número que puede volver esta expresión entero es 19. Bueno, y de ahí 19 por 2, 19 por 3, ¿sí? Pero el menor es 19. Por eso es que se saca esa cuenta y se dice que N tiene que ser 19. Con esto entonces decimos que el periodo fundamental de esta señal muestreada, pues es 19. Así es como lo reportamos. ¿Alguna pregunta? Bien. No, profe, de mi parte no. Muy bien, continuamos. Bueno, aquí viene lo que ya deduje aquí en la parte de arriba. ¿Sí? Y lo que decimos entonces es que el periodo fundamental para esta expresión es 19 muestras. 19 muestras. Pero la función en el tiempo que dio origen a la señal muestreada, que fue esta, su periodo fundamental es 19 entre 36. Con esto lo que se quiere decir es que el periodo fundamental de una señal en tiempo continuo no es el mismo que el periodo fundamental en una señal en tiempo discreto, aunque salga de la misma, ¿sí? Es decir, esta señal fue muestreada y se obtuvo esta señal.
Esta señal en el tiempo, la señal de abajo en el tiempo, pues esta sí era periódica. Lo podemos ver nada más al ver su composición. Es una señal coseno, con un desfase, pero cumple las condiciones de periodicidad. Si esta señal periódica la muestreo, puedo tener otra señal periódica. ¿Por qué puedo tener? Porque, ¿qué tal si esta señal la muestreo por 15 muestras? Acabo de demostrar que 15 no vuelve periódica esta expresión. Entonces, cuando esta señal la muestreo en 19 muestras por lo menos, el resultado es otra señal periódica, pero en el tiempo discreto. Y si la muestreo por 38, vuelve a ser otra señal muestreada, que tiene más muestras, pero que al ver nada más las muestras se vuelve a ver el patrón de repetición de la señal. Si a esta señal la muestreo por 25, no va a ser una señal periódica la que resulte de esto. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir este dato. Bien. Así que entonces debemos de concluir que en el análisis de señales en tiempo discreto hay una notación que es muy útil de poderla representar a esta notación, que es el término N0. N0 para nosotros sería el periodo, la forma de hacer la notación del periodo fundamental de una función muestreada. Donde N0 vamos a ver que es un entero y es positivo. Ya lo habíamos anticipado en la explicación anterior. Así que entonces, cuando tenemos una señal muestreada y hemos garantizado que es periódica, bueno, entonces esa señal muestreada de la relación que está aquí, separando el factor 1 sobre N0, N0 es lo que vamos a llamar el periodo fundamental de la señal muestreada. Bien. Otro aspecto de las señales senoidales es cuando tenemos dos señales muestreadas y las operamos con ellas. Es decir, las sumamos, las restamos, las multiplicamos, las dividimos. Y el resultado de estas operaciones son interesantes porque puede dar otra señal muestreada o no puede dar otra señal, puede dar otra señal periódica o no puede ser periódica. ¿Sí? Así que si tomamos como ejemplo dos señales, G1 de N, una señal muestreada, tiene su origen en una función coseno, mas no sabemos si es periódica. Y otra señal muestreada, Gn de 2, que también tiene una forma coseno, mas no sabemos si es periódica. Estas señales pueden ser las mismas si K1 es igual a K2, es decir, lo que vamos a decir aplica aún para las dos señales que fueran iguales, ¿no? O si fueran diferentes, es decir, K1 diferente de K2, con lo cual tendría yo dos señales distintas. Bien. Si tenemos estas dos señales, vamos a aprender a ver que incluso, fíjense, incluso tratándose de dos señales bajo una representación diferente, son diferentes, las vemos aquí. G1 de t es 2pi sobre 5, el ángulo por t, y G2 de t, el ángulo es 12pi sobre 5 por t, o sea, son
tienen un origen diferente en el tiempo. Si estas señales las grafico en el tiempo, serían estas señales que están aquí, las que se trazan en el tiempo continuo. Esta sería G1 de t. Y esta de aquí abajo sería G2 de t. Nuevamente siguiendo el trazo punteado. No la voy a hacer para todas, nada más la voy a hacer para los primeros ciclos. Bien, ahora, si estas señales que tienen un origen diferente, lo vemos aquí nada más al ver la frecuencia, las muestreo construyendo una señal G1 de n y otra señal G2 de n, las muestreo. Lo que me queda es lo siguiente. Voy a decir que en el periodo de esta señal voy a llevar a cabo las siguientes muestras. Empiezo aquí con la primera muestra. La muestra 0 le voy a llamar. Esta es la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4 y la muestra 5. 5 señales a partir del origen que me dan esta forma de onda, lo que se ve aquí en verde. Hago lo mismo ahora para la señal de abajo. Tengo la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la 4 y la 5. Si observamos ahora el patrón que arroja la gráfica muestreada con respecto a la de abajo, el patrón es el mismo, si observan, el verde. Quiere decir que si tuve dos señales diferentes, pero un mismo patrón de muestreo, puedo, esto no siempre es así, puedo llegar a tener la misma señal muestreada. Esto lo que quiere resaltar es que no lleguemos a conclusiones rápidas de decir, a ver, ¿cuál es G1 de t? Ah, perfecto. ¿Y cuál es G2 de t? Ya. Las voy a muestrear. Seguro te van a dar dos señales diferentes. Pues no. Dieron la misma señal. ¿Por qué? Porque dependió de la frecuencia de muestreo. O sea, dependió el tiempo entre muestra y muestra que coincidiera, que diera el mismo patrón, para este caso, o no, o fuera diferente. Pero entonces no podemos sacar conclusiones inmediatas de decir que como el origen de una señal en tiempo continuo es diferente, al muestrearlas van a dar dos señales diferentes. Esta es una de las características y de las curiosidades que tiene las señales en el tiempo discreto. Esto que acabo de decir, bueno, lo vemos ahora de manera matemática. Dice que las funciones en tiempo continuo, pues sí, lo vimos, son diferentes. Pero no así las funciones en tiempo discreto, ya que son idénticas. Y lo que pasa es que, fíjense, si nosotros recordamos cómo estaba representada la función G1 de n en el tiempo discreto, está aquí, G1 de n es igual al coseno de 2pi sobre 5 por n.
coseno de 2pi sobre 5 por n. Okay. Y G2 de n era coseno de 12pi sobre 5 por n. Si nosotros hacemos la separación de 12pi en 2pi más 10pi, lo que me queda es la función coseno de 2pi sobre 5 por n más 2pi por n. Y resulta que sí, 2pi por n es el tiempo en el que una función coseno se vuelve a repetir. Así que lo único que está pasando es que lo que no era claro en la representación de Gn2 de n, que era esta que está aquí, que es el coseno de 12pi n sobre 5, se volvió claro cuando lo separé en 2pi sobre 5 por n más 2pi por n. Y bueno, de esta manera, el entero 2pi, que añade un ángulo a la senoide, pues sabemos que este es constante, se va repitiendo continuamente. La conclusión a la que llegamos es que G2 de n en el tiempo muestreado es igual a G1 de n. Dicho de otra forma, el coseno de 2pi sobre 5n más 2pi por n, aquí le falta un igual, aquí es igual al coseno de 2pi sobre 5 por n, que era originalmente la función G1 de t. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Sí va claro o estoy enredándolos? Está bien, profe. Muy bien. Jania Flores, ¿sí te queda claro este concepto de muestreo, tiempo continuo, periodicidad? Sí, profe. Perfecto. Rosario Estefan, ¿tienes alguna pregunta? ¿Sí vas siguiendo el tema? No, profe, no tengo ninguna pregunta, todo bien. Perfecto. Axel, ¿te queda claro cómo va esto? Hasta ahorita todo bien, profe. Gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces continuamos. Eso fue agotando el tema de las funciones senoidales, hablando de periodicidad y hablando de señales muestreadas en el tiempo. Ahora pasamos a las funciones exponenciales en tiempo discreto. Estas van a tener diferentes comportamientos, incluso van a tener algunos datos que se vuelven interesantes cuando las pasamos al tiempo discreto. Por ejemplo, esta señal que vemos aquí, pues vemos cómo está aquí sobretrazada la función exponencial, es una función decreciente. Y bueno, pues dice que cuando tengo la expresión A por alfa a la n, y alfa tiene valores entre 0 y 1, por ejemplo, 0.5, 0.3, positivo, esas gráficas van a tener esta forma de onda. No la misma, ¿verdad? Cada una va a tener, pero la forma de onda es decreciente. Conforme vamos avanzando en muestra, se va haciendo 0. Si ahora alfa tiene un valor mayor que 1, por ejemplo, 3, 4, y cualquier otro valor mayor que 1, son gráficas crecientes.
Pero si alfa tiene un valor entre menos 1 y 0, la función exponencial va alternando su valor entre un valor positivo y un valor negativo. Un valor positivo y un valor negativo. Esto es algo curioso. Más adelante vamos a ver cómo es que se genera esta parte. Y esto es si el valor de alfa está entre 0 y menos 1. Por ejemplo, menos 0.3, ¿no? Ese sería un ejemplo. Alfa igual a menos 0.3. Y empezaríamos a tener este valor. ¿Por qué va alternando entre valores positivos y negativos? Bueno, es que miren, si n vale 0, y alfa vale menos 3, ¿cuánto es menos 3 a la 0? 1. 1, ¿sí? Que al multiplicarlo por a nos da a. Si yo digo que este es el valor de a, y esta es la muestra 0, bueno, pues aquí estaría. Si yo digo que a, bueno, aquí, a ver, es que usé mal la gráfica. Si alfa vale 0.3 y lo multiplico por a y lo elevo a la 0, me da este valor que está aquí. Pero si ahora alfa vale menos 0.3 y lo elevo a la 0, esto me da 1, que sería este dato que está aquí. Luego, si el siguiente muestreo es 1, este es 0, la siguiente muestra es 1, menos 0.3 a la 1, pues es menos 0.3. Ah, es este que está aquí. Negativo. Si ahora lo elevo al cuadrado, menos 0.3 al cuadrado es más 0.09. Este que está aquí. Y ahí empiezo a alternar entre positivos y negativos. Y por ello es que esta es una de las características de la función exponencial, las funciones exponenciales, cuando se acotan los valores de alfa y se representan en el plano, en este caso en el plano discreto. Lo mismo para el caso cuando alfa toma valores menores que 1. O más bien, alfa es menor que menos 1, ¿sí? Alfa puede tomar el valor menos 2, menos 3, menos 4. Y entonces, la gráfica, pues son estas muestras que están aquí. Que sería una representación de puntos decrecientes alternados entre positivos y negativos y una representación crecientes de puntos alternados entre positivos y negativos. Estas son las 4 posibilidades de encontrar representaciones exponenciales en el plano continuo, en el plano discreto, perdón, en el plano discreto, ¿sí? Ahora, si la función exponencial es una función exponencial compleja, esta es para valores reales, esto que está aquí, pero para valores complejos, la representación que tendríamos es esta, de esta manera. Cuando alfa toma valores menores que 1 y la función es una representación x de n, donde aquí hay una representación compleja,
Su representación en el muestreo da dos gráficas, una en el plano real, que es esta, y una en el plano complejo, en el plano imaginario, perdón, que es esto. Si ahora el valor de alfa es mayor que 1, en el plano real da una representación como esta, y en el plano imaginario es de esta manera. Lo que observamos son muestreos de señales senoidales que se van, en el caso de el valor absoluto de alfa menor que 1, son funciones senoidales que se van amortiguando en el tiempo. Y aquí podríamos decir que es seno amortiguado en el tiempo, y este es un coseno invertido amortiguado en el tiempo. Ahora, cuando alfa toma valores de mayores que 1, ahora lo que vemos es una función seno que va creciendo en el tiempo, y una función coseno invertida que va creciendo en el tiempo. Así que entonces tenemos representaciones de las funciones exponenciales tanto para valores reales, para funciones de valores reales, como para funciones de valores complejos. Y también más adelante veremos algunos casos muy particulares de estas señales que son interesantes para trabajar. Bueno, ahora empezaríamos a hablar de funciones especiales que se dan en el plano discreto y que también fueron tratadas en el plano continuo. La primera es el impulso unitario. El impulso unitario en el tiempo discreto se define de la siguiente manera. Se dice que se usa la misma delta, pero ahora en lugar de t, pues se usa n, ¿verdad? Entre corchetes. Y dice que vale 1 para n igual a 0 y 0 para cualquier otro valor. Esa sería la representación de esta señal en el plano discreto. Si nosotros la graficáramos para poderla tener visualizada esta señal, bien, lo que haríamos es que se vuelve una representación muy similar al impulso unitario del tiempo continuo, nada más que con la diferencia de que en el tiempo continuo el impulso lo graficábamos con una flecha, y aquí simplemente le vamos a poner un punto. Esta sería la representación del impulso unitario en el tiempo discreto. Ojo, aquí las demás muestras valen 0 y solo aparecen espaciadas cada n tiempo. Así quedaría esa señal. Si a ese impulso unitario, bueno, el impulso unitario no experimenta ninguna peculiaridad matemática como ocurre en el tiempo continuo. ¿Se acuerdan que en el tiempo continuo decíamos que este punto era una flecha que se iba hacia el infinito y que por lo tanto en el plano continuo no quedaba definido, y que solo quedaba definido la integral, es decir, el área bajo la curva de esa proyección hacia el infinito, que valía 1, ¿sí? Así que, por lo tanto, el impulso unitario, pues, es la misma, sin importar si la muestra, el tiempo es mayor o es menor en el ámbito del muestreo, ¿sí? Lo que sí vamos a decir es que si a esta señal la acompañamos multiplicada por un coeficiente A, el resultado
aquí sería 1 para el impulso unitario, pero si lo multiplico por A y digo que A tiene esta magnitud, bueno, entonces la representación sería hasta acá arriba. Y aquí diríamos que se trata de A por delta de N. Si el pulso unitario no quiero que suceda en el origen, en N, sino quiero que suceda en un N en particular, en un N0, entonces el pulso unitario estaría graficado aquí. Y el resto de los puntos valdrían 0. ¿Cómo represento matemáticamente a este impulso unitario en el tiempo discreto que sucede en el tiempo, en la muestra N0? Lo represento como delta de N menos N0. Así que diríamos que se trata de un impulso unitario corrido en el tiempo hasta la muestra N0. Si es negativo, se corre hacia la derecha. Si fuera positivo, se corre a la izquierda. Este sería entonces, si este fuera N0, este sería delta de N más N0. Y ahí tendríamos un impulso unitario corrido a la muestra N0, a la muestra N0 y a la muestra menos N0. Aquí lo que decimos es que se retrasa en el tiempo y aquí lo que decimos es que se adelanta en el tiempo. Si lo que queremos hacer es que de una señal x de n queremos quedarnos con una sola muestra, el impulso unitario nos va a ayudar a hacerlo conducente. A ver, vamos a ver qué nos representa esto que está aquí abajo, la sumatoria de A por delta de n menos n0 por x de n. ¿Qué es esto? Bueno, a ver. Voy a graficar ahora una señal muestreada. Y la muestra la voy a hacer voy a hacer un trazo suave de una señal coseno. La cual fue muestreada. Sus muestras van a quedar aquí en rojo. Muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, 5, 6, 7. Y así sucesivamente se van dando las muestras. Claro, esto si lo hacemos bien hechecito, ¿verdad? Pues nos va a dar algo con cierta calidad. Bueno. Bien. Sea esta señal que vemos aquí en rojo, sea mi x de n. Esta es mi señal x de n. La que está en rojo. Y en azul voy a trazar esta señal que está aquí, que es el pulso unitario. Esta sería mi delta de n. Y esa delta de n, si yo la corro en el tiempo, por ejemplo aquí,
sería mi delta de n menos n0. Ok. Si me dicen, de todas las muestras que están en rojo, nos interesa analizar la muestra en el tiempo n0. ¿Cómo le hago para quedarme solo con la muestra esta, que está aquí? En rojo tengo muestras en todo el plano del tiempo. Bueno, espaciadas, ¿no? Pero continuas. ¿Cómo le hago nada más para quedarme con esta? Bueno, la solución es multiplica la función x de n punto a punto con la función escalón unitario. Ahorita no le hagamos mucho caso a esta. Multiplícala por la función escalón unitario. Y la función escalón unitario, que fue corrida en el tiempo a n0, pues vale 0 para todos los demás puntos. Y vale 1 justo en n0. Así que si multiplico la función azul, voy a quitar el otro que metería un poco de ruido. Así que si multiplico la función azul por la función roja, todos los demás puntos se van a hacer 0, es decir, se van a desaparecer. Todos estos van a desaparecer. Y solo me va a quedar este punto que está aquí. Así que una de las propiedades que tiene la función impulso unitario en el tiempo discreto es la propiedad de muestreo. Que con la propiedad de muestreo puedo quedarme solo con una pequeña parte de cualquier señal de tiempo discreto. Obviamente, la señal en tiempo la señal x de n debe tener el mismo tiempo de muestreo, porque si tienen tiempos de muestreo diferentes, pues no van a coincidir. Pero esta es otra de las propiedades de la función impulso unitario, que la vamos a usar para muestrear, ahora hacer una muestra o quedarnos con una sola muestra representativa de toda una señal muestreada en el tiempo. ¿Ok? Bien. Y voy a detener aquí la clase porque ya se llegó el tiempo. Y quisiera yo preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario al respecto sobre esto que se vio en la clase del día de hoy.